Muy bien, pues a continuación vamos a revisar lo que es la agenda de hoy. Como bien sabéis, la temática que hoy nos trae aquí es la factura electrónica. ¿Qué impacto es vamos a ver qué impacto va a tener la factura electrónica en nuestros negocios? Como bien sabéis, pues es una parte estratégica de cualquier negocio, requiriendo pues tanto una serie de esfuerzos y de recursos. Hoy veremos un punto, sobre todo, un punto sobre lo que es la digitalización, ¿vale? Cómo nos puede afectar la factura electrónica a nivel digital, cómo nos puede favorecer también a nivel tanto de costes económicos como de calidad de la gestión. Luego vamos a ver el punto principal del webinar, va a estar centrado en la parte de las novedades actuales de facturación electrónica, ver más a fondo lo que es la ley Crea y Crece, tipos de facturas electrónicas que hay y qué estructura tienen y cuál es la normativa a aplicar y la relación con la ley antifraude. Y por último, presentaros pues un plan de acción que podríamos seguir para adaptar estos cambios legales. Brevemente os voy a presentar FAE, como hago en el resto de jornadas. Como bien sabéis, es la Confederación de Asociaciones de Empresas Burgalesas. Somos miembros de COE España, COE Castilla y León y CEPIME. Estamos actualmente lo que es en Plaza Castilla 1, en FAE Burgos, y damos servicio a lo largo de toda la provincia a través de nuestras dos sedes, en FAE Miranda y FAE Asemar. Somos una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial con voluntad de integración y unidad empresarial. Las principales actividades que realizamos pues es la representación a través del asociacionismo, tutorización, información y realización de eventos. Somos principales interlocutores con administraciones públicas, facilitando esas relaciones y esa negociación colectiva. Apoyo a la formación y al empleo mediante cursos con una agencia de colocación propia. Y las actividades principales es un asesoramiento personalizado en los diferentes ámbitos empresariales, como te puede ser jurídico laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, el Departamento de Relaciones Laborales, el Departamento de Prevención de Riesgos, Comunicación, Internacionalización, Ahorro, Eficiencia Energética y el punto que hoy nos trae aquí, que sería la Oficina de Digitalización. Actualmente contamos con más de 70 asociaciones y más de 10.000 empresas adheridas a FAE. Con la Oficina de Digitalización empezamos con la OTD en 2019-2020. Realizamos lo que era la convocatoria de la OAP1 desde 2021 a 2023 y actualmente estamos dando servicios en la convocatoria 2 hasta junio de 2025. Básicamente, la actividad que hacemos desde la OAP, somos parte de la entidad pública de Red.es, que fue quien puso en marcha un conjunto de oficinas Acelera-Pymes a lo largo del territorio español, impulsado por la parte del Ministerio de Transformación Digital, con un objetivo claro, que es el de impulsar la transformación digital en nuestras pymes, micropymes y autónomos. Contamos actualmente con un presupuesto de 18.450.000 euros y está cofinanciado con los fondos FEDER. Actualmente, nosotros nos encontramos físicamente en la parte de la Casa del Empresario, en Plaza Castilla 1, pero damos también soporte a través de lo que es nuestra web, acelerapymedigital.es. Nos podéis encontrar o contactar bien vía teléfono o vía mail con aoap@faeburgos.org, y las principales actividades que nosotros realizamos son dos. Son las acciones individuales a través de asesoramientos personalizados. Bien, estamos dando soporte a día de hoy al asesoramiento del programa Kit Digital, cuyo objetivo pues, es subvencionar la parte de implementación de soluciones digitales actuales en el mercado. Recordaros que actualmente hay 4 convocatorias que están abiertas, dependiendo el número de empleados que tengas en tu empresa, hasta 50 empleados. Y la podríais solicitar hasta el 31 del 12 del 2024. Y recordaros que entre una de las soluciones que tienen este programa de Kit Digital se encuentra la factura electrónica, la cual hoy va a tratar el webinar y que podría estar interesado alguna empresa en solicitar. Por otra parte, hacemos más unos asesoramientos a nivel de plan, si estás pensando en un proceso de transformación digital o no sabes bien por dónde empezar con tu empresa, tenemos una herramienta que se denomina autodiagnóstico de madurez digital, que lo tenemos en la página de acelerapymedigital.es. Lo que te permite que es a través de un breve test ver en qué punto está tu empresa a nivel de madurez digital. Realizamos un diagnóstico junto con el CTM y te facilitamos un plan de implementación de ese diagnóstico de digitalización que hemos desarrollado.
Recordarte que este servicio lo damos completamente gratuito, que lo tenéis a vuestra disposición y que es una buena herramienta para conocer el punto de digitalización que tiene vuestra empresa y qué hoja de ruta seguir. También os facilitamos una búsqueda de ayudas y subvenciones para poder implementar lo que es este plan de digitalización. Y por otra parte, hacemos más lo que es una labor de divulgación y apoyo en temas como impulsar procesos de digitalización o de conocimiento de incorporación de TICs actuales en el mercado a través de acciones colectivas como pueden ser pues, las jornadas online, ejemplo la que realizamos hoy, o talleres prácticos presenciales en las cuales pues tratamos temáticas concretas de digitalización. Realizamos TED Days, que son sesiones de networking en las que intentamos poner en contacto empresas de un sector con proveedores digitales que puedan dar servicio y soluciones digitales a esas empresas una vez detectadas esas necesidades. Actualmente tenemos una sesión abierta para el día 14 de febrero, la cual está centrada en el sector de la distribución y de suministros, ¿vale? Que os puede ser bastante útil, pues eso, para conocer de cerca cuáles son los retos y las necesidades del sector a nivel de digitalización y qué agentes os pueden ayudar en ese proceso. La realizaremos en FAE, lo que os digo, el 14 de febrero, por la mañana de 9:30 a 1. Y por último, tenemos los ciclos sobre nuevas profesiones digitales, que estaría centrado en en profesiones STEM, en detectar nuevo talento y de reducir la brecha entre géneros. Y brevemente, esta es la actividad que realizamos. Le voy a pasar la presentación de CEGID a continuación a Álvaro para que demos comienzo a la temática del webinar. Vale, Álvaro. Vale. Ahí te debería permitir compartir la presentación. Sí. Aquí está. ¿Lo estáis viendo? No. ¿No? Ahora, vale. Dale modo presentación. Vale. Vale, pues ahora ya estaría, perfecto. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias, Marcos, por toda la introducción. Muchas gracias también por dejarnos hoy participar en este webinar, en este evento. ¿Vale? Bueno, yo en primer lugar agradeceros vuestro tiempo. Sé que todos estamos hasta arriba de cosas en este principio de año y bueno, pues agradecemos mucho que podáis asistir a este tipo de cosas y esperamos por lo menos en el caso de Marcos y mío de devolveroslo con información que sea útil, que os llevéis algo de esta sesión hoy y que sea algo que sepáis aplicar, ¿vale? Vamos a hablar, como ha dicho, de facturación electrónica. Yo intentaré, ¿vale? Ser bastante claro, bastante conciso en cuanto al lenguaje que voy a emplear. Voy a intentar no retorcer el lenguaje como viene siendo habitual en la normativa legal, sino ser bastante claro, bastante llano para que se entienda bien, ¿vale? Como ha dicho Marcos, podéis ir lanzando preguntas y yo voy a tratar de responder todas las cuestiones que tengáis hoy. Como hemos dicho, pues bueno, venimos o nos da voz hoy Acelera Pyme y FAE Burgos, pero también pues nos da voz la empresa para la que yo estoy trabajando, que es Cegid. ¿Quién es Cegid? Pues Cegid es un proveedor de soluciones tecnológicas para pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Qué soluciones? Pues qué problemas o qué necesidades tiene que cubrir una empresa. Pues tiene que hacer la gestión de su día a día, las nóminas, la tesorería, contabilidad, impuestos, todo esto. ¿Desde qué tipo de empresa? Pues desde soluciones adaptables a un autónomo que no necesita demasiado nivel de sofisticación en sus herramientas hasta una empresa mucho más grande que pues necesita ya ciertos requisitos o ciertas cuestiones que son un poco más complicadas. Y como me ha presentado Marcos y ha dicho, yo soy Product Marketing dentro de Cegid. ¿Qué significa Product Marketing o qué es esta labor de Product Marketing? Pues yo al final soy asesor de empresas y empresario. Entonces, dentro de una empresa de tecnología, yo conozco muy bien las necesidades, el día a día que tiene una empresa en su operativa habitual.
Por lo tanto, pues trato de ser como un adaptador entre las necesidades reales de la empresa y las necesidades y las soluciones que se pueden proveer desde la tecnología. Además, como ha comentado, pues soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de León, por lo que pues, la regulación o las leyes, pues algo me pueden sonar, aunque siempre hay que seguir estudiando y sobre todo con todos estos cambios. Vamos a comenzar hablando de digitalización. Como ha dicho Marcos, y me gusta el ver que hay incluso una herramienta de diagnóstico sobre la digitalización. Llevamos años hablando sobre la digitalización, sobre que es necesario digitalizarse, que es muy importante la digitalización, pero ¿por qué tanta insistencia en esto? Desde la Unión Europea hay una dirección clara, que es que el objetivo de la Unión Europea es que el 75% de las empresas de la Unión Europea utilicen tecnología en la nube, inteligencia artificial, big data, etcétera. Es decir, que se digitalicen. Para ello, o sea, ha puesto tanto ímpetu que está lanzando incluso programas que nos subvencionan estas herramientas que nos permiten digitalizarnos. El kit digital, como ha comentado también Marcos, es la punta del iceberg, pero realmente hay muchos más proyectos o muchos más bolsas económicas que impulsan la digitalización de las empresas dentro de la Unión Europea. Horizon Europe, the Digital Europe Program, InvestEU. Existen un montón de iniciativas que nos subvencionan para que demos ese paso hacia la digitalización. Y vale, ¿por qué motivo quieren que demos este paso, que nos digitalicemos? Principalmente, me gusta ser simple, me gusta ser claro, lo resumo en dos objetivos. El principal objetivo de la Unión Europea con impulsarnos hacia esta digitalización es por ganar competitividad. ¿Cómo ganar competitividad? La tecnología, toda la tecnología, desde pues, la imprenta de Gutenberg hasta ChatGPT, pasando por la lavadora, toda la tecnología nos aporta una de estas dos cosas, o tiempo o información. Siempre, o tiempo que pueda hacer acciones en paralelo o lo que sea, o información de que yo pueda escribir un buscador y tengo automáticamente esa información. Toda la tecnología, todo lo que pensemos, nos aporta una de esas dos cosas, o tiempo o información. Y si, como popularmente se dice, el tiempo es oro y la información es poder, si mis competidores lo tienen y yo no lo tengo, yo voy a ser menos competitivo. Si yo no tengo la información sobre pues, qué productos se están vendiendo mejor dentro del mercado en Burgos, pues no voy a saber, otros van a poder reaccionar antes que yo y poner esos productos en el mercado. Entonces, ahora mismo estamos además en un mundo hiperglobalizado donde otras dos potencias como es pues, el Oriente y Estados Unidos tienen empresas que están absolutamente más digitalizadas que dentro de la Unión Europea. Y esto es algo que le preocupa a la Unión Europea y por lo que nos impulsa a dar este paso adelante a digitalizarnos. Y esta globalización, antes pensábamos que quizá pues era algo de grandes compañías o de grandes empresas, pero es que ahora el pequeño autónomo puede tener como su competidor AliExpress o cualquier otra compañía o Amazon, cualquier otro tipo de compañía que es realmente grande. Entonces, vamos a intentar poner todas nuestras herramientas para dar ese paso hacia la digitalización. Y esto es la digitalización de forma más voluntaria. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la Unión Europea también ve que si uno de los objetivos de las haciendas o de las mm, administraciones de control tributario, control financiero a nivel europeo, si uno de los objetivos es la prevención del fraude fiscal, pues ve en la tecnología un medio para prevenir este fraude fiscal, para prevenir y además simplificar este procedimiento de control tributario. Entonces, estos dos objetivos son los que pesan en la balanza para que la Unión Europea esté destinando tantos fondos a intentar impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Porque ¿cómo es la digitalización en España? A mí me gusta, cuando hablamos de digitalización, a veces hablamos con conceptos muy abstractos y no sabemos qué es realmente la digitalización. Yo, que
he trabajado en asesoría y muchas veces trabajo con asesorías, me dicen, no, es que yo escaneé todos los documentos que tenía en la asesoría, los tengo en un pendrive y ya me he digitalizado. Pues eh, podría considerarse un nivel muy bajo de digitalización de documentos, pero cuando hablamos de digitalización en general, hablamos de dos cosas principales. La primera es la presencia digital, es decir, estar en la red. Ahora mismo, Google o cualquier otro tipo de buscador de navegador, cualquier tipo de eso es como el escaparate de antes, es donde te ven, es donde te conocen. Si vamos a buscar un alojamiento en un hotel o vamos a buscar eh, un coche o lo que sea, ahora nuestra primera puerta de entrada de solicitud de información es este tipo de navegadores o de búsquedas. Y realmente, o sea, es un dato bastante curioso que en torno al 70% de las empresas españolas, y esto es de un artículo del País de 5 días, el 70% de las pymes españolas no tienen ni página web. Entonces, en cuanto a presencia digital, estamos bastante por detrás. La otra parte de la digitalización es el uso o la utilización de herramientas digitales. En España, ahora mismo, la foto es que en cuanto a herramientas de procesos dentro de nuestras empresas, en torno al 45% de las pymes utilizan algún tipo de ERP para la gestión de sus procesos internos, para su facturación, para el control de sus proveedores, clientes, su inventario, lo que sea. Cuando vamos bajando, y este es el rango de las pymes, que es entre 1 y 50 empleados, más o menos. Cuando vamos bajando el extracto, este porcentaje va disminuyendo mucho, hasta llegar a que solo en torno al 22-24% de los autónomos tiene algún tipo de herramienta digital. Entonces, esto, si pensamos que el objetivo de la Unión Europea es llegar al 75% de las empresas antes de 2030 y vemos que en España solo el 45% lo cumplen y además hay una tendencia hacia pasar a servicios en la nube, porque como ahora entraremos en la parte de facturación electrónica, que voy a llegar a la ley, hay solo un 27% de servicios en la nube, pasar del 27 al 75 va a ser un shock brutal para el ecosistema empresarial de nuestro país. Y además, pues esto en cuanto a gestión de procesos, en cuanto a herramientas que me ayuden con mi procesamiento habitual. En cuanto a la otra de las cosas que dijimos que aporta la tecnología, que es la información, tan solo el 8% de las empresas utilizan alguna herramienta que les provea de información para mejorar pues, su toma de decisiones o sus apuestas en el mercado. Entonces, dentro de esta foto, eh, a mí y yo este ejercicio lo he hecho mucho, a mí me da igual cómo se llame la tecnología, se llama ERP, CRM, BI o lo que sea. Hay muchas herramientas dentro del mercado, pero yo tengo que darle la vuelta al calcetín y tengo que pensar, ¿qué necesito? ¿Qué podría agilizar? ¿Qué me está consumiendo tiempo y no me deja dedicarme a lo que es realmente mi empresa? Y encima en España, que estamos en un estado tremendamente burocrático, pues hay muchos procedimientos de gestión que se pueden eliminar de forma bastante sencilla. Entonces, nos da igual la solución que finalmente opte o que finalmente escoja. Yo lo que primero que tengo que pensar es, vale, ¿cuáles son los puntos que me están consumiendo a mi tiempo y que podría mejorar gracias a la tecnología? Hasta aquí hemos visto, y estos porcentajes que hay aquí son las empresas que están digitalizadas por el primero de los motivos, que es por lo civil. Vamos ahora a ver la digitalización por lo criminal. Eh, me gusta enfrentar a veces titulares de noticias o titulares de periódico y hay dos que son muy relevantes en cuanto a este tema de facturación electrónica y es que el gobierno impulsa facturación electrónica obligatoria y fiscalizada por Hacienda. Lo confrontamos con otro que es Hacienda quiere comunicarse telemáticamente con los autónomos, pero 600.000 no tienen ni ordenador.
Y esta es la realidad a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Hacienda va a tender hacia la facturación obligatoria y el ecosistema empresarial en general no está suficientemente preparado para esta fase de digitalización. ¿Por qué o cuál es esta ley o estas leyes que vienen para modificar el sistema de facturación? Llamamos o englobamos dentro del concepto de facturación electrónica, y suele ser habitual y así se suele conocer, a dos leyes diferentes que actúan sobre un mismo objeto, que es la factura. Estas dos leyes son dos leyes diferentes que se han tramitado con tiempos cercanos entre ellas, y por eso se ha mezclado todo como en una nebulosa de facturación electrónica en la que no se sabe muy bien qué implicaciones tiene cada una de las leyes y cómo va a afectar sobre la factura. ¿Por qué? Porque ambas leyes afectan sobre la factura. Y vamos a intentar hacer distinción entre estas dos leyes porque son dos normativas diferentes que afectan a la facturación de forma diferente, pero que cuya consecuencia futuro va a ser lo mismo, que va a ser una modificación en la forma en la que yo tengo que facturar. Como he dicho antes, yo me toca la parte de regulación, de derecho, que suele ser más tostón, hablando claramente, pero hay ciertos trucos para hacerlo más llevadero. Cuando yo doy clase a mis alumnos, siempre les doy un truco para entender una ley, y es aprenderos el objetivo de esa ley. Cuando tú te aprendes el objetivo de una ley, te das cuenta de que todo el articulado de la normativa es un plan de acción para cumplir con ese objetivo. Entonces, creo que es importante distinguir estas dos leyes precisamente por eso, por su objetivo. La primera de ellas es la Ley 11/2021 del 9 de julio, que es de medidas y prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta ley viene impulsada por la agencia tributaria. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Cuál es el objetivo de la agencia tributaria? Prevenir el fraude fiscal. Vale, yo soy la agencia tributaria y digo, vale, mi objetivo es la prevención del fraude fiscal. ¿Cómo puedo conseguir o cómo puedo mejorar la prevención del fraude fiscal? Pues con tres principales objetivos. El primero, prohibición de los softwares que permiten contabilidades en B o llevanza de contabilidades paralelas o que permiten el falseamiento de la contabilidad. Ya no tengo herramientas que me permitan llevar contabilidades paralelas, por lo que pues, una de las patas del fraude lo elimino. El segundo es recibiendo la información y el tercero es asegurando que esa información que yo estoy recibiendo es correcta. ¿Cómo puedo asegurar que esa información es correcta? Pues a través de la obligatoriedad de cumplir ciertos requisitos en la factura. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues la integridad de la factura, la conservación de las facturas, la accesibilidad de esas facturas, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Importante es, por ejemplo, el de trazabilidad. ¿Qué quiere decir un requisito de trazabilidad? Pues que a partir de ahora la factura 1 va a ir detrás de la factura, o sea, la factura 2 va a ir detrás de la factura 1 y antes que la 3. Y la factura 4 va a ir entre la 3 y la 5. Y si yo quiero modificar la factura 3, tendré que hacer una factura rectificativa. No puedo borrar y volver a hacer esa factura. Eso es la trazabilidad. Y la inalterabilidad. O sea, yo, como he dicho, si yo quiero modificar esa factura, tengo que hacer una rectificativa. Todo va a quedar encadenado y todas las facturas van a quedar encadenadas de forma haciendo así que la agencia tributaria tenga constancia de que esa información es verídica. Y además, en el desarrollo de esta ley sale un nuevo sistema de envío de facturas, que es lo que conocemos por Verifactu, que es un sistema de envío de facturas a la agencia tributaria en el que permite o habla de voluntariedad en el envío inmediato a la Hacienda, o sea, a Hacienda de nuestra factura. Es decir, cuando yo emita una factura a mi cliente, voy a tener
un botoncito o la posibilidad de enviar automáticamente esa factura a la agencia tributaria. ¿Cuándo va a ser obligatorio esto? Pues justo estaba comentando antes de la sesión con Marcos que esto entrará en vigor 9 meses después de la aprobación de la orden ministerial. La ley antifraude ya se aprobó en 2021. El reglamento que desarrollaba esta ley antifraude se ha aprobado en 6 de diciembre de 2023. Y esta orden ministerial, que ya va a ser lo que desarrolle y lo que haga que empiece a contar hacia atrás el reloj, se espera inminente probablemente este mes de febrero o el mes de marzo. A partir de aquí, tenemos 9 meses las herramientas de software para adaptarnos y que toda factura que se emita a través de uno de nuestros programas cumpla esos requisitos que antes he mencionado de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Entonces, 9 meses desde la aprobación de la orden ministerial que se prevé en los próximos meses. Álvaro, perdona, una Dime. pregunta. Antes habías dicho, o sea, no se puede realizar una modificación de la fecha de la factura, ¿verdad? No, Si necesitan mandarla, tienen que hacer una nueva, sí, como si fuese una una rectificación, ¿verdad? rectificativa, sí. Vale, de acuerdo. Es que este punto es importante. Vale. Sí, o sea, al final, ahora cuando entre más en el formato lo veremos más claro, yo creo, pero al final lo que pretende es que un documento, una vez llegado a manos del cliente, yo ya no pueda cambiar ese documento. Tengo una representación gráfica ahora que yo creo que se va a entender mejor, ¿vale? Me voy a la otra ley, ¿vale? La ley Crea y Crece, la ley del 18 o sea, la ley 18/2022 del 28 de septiembre. Esta es la ley más conocida como facturación electrónica, ¿vale? Esta ley no está impulsada por el ministerio, o sea, por la agencia tributaria. Esta ley está impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos. ¿Qué le interesa al Ministerio de Asuntos Económicos? La pasta. ¿Cómo puede o cuál es el objetivo que tiene el Ministerio de Asuntos Económicos impulsando esta regulación? Pues reducir la morosidad, mejorar la economía de las pequeñas y medianas empresas, cuyo principal problema en muchas ocasiones, sobre todo de las pequeñas empresas, porque te puede destrozar el flujo de caja, es la morosidad. A ti te deben una factura de 30.000 o 20.000 euros y te puede destrozar todo el año en cuanto a tu flujo de caja de que no puedas pues, pagar a tus proveedores o lo que sea. Entonces, este es un problema diagnosticado por el Ministerio de Asuntos Económicos y que es para muchos de vosotros, para muchas de las empresas, es el principal problema de supervivencia dentro de este sistema. Vale, hemos dicho, hay un objetivo y la ley es un plan de acción para cumplir ese objetivo. El regulador del Ministerio de Asuntos Económicos se pregunta, vale, ¿cómo puedo ayudar a mejorar la morosidad? Pues hay una máxima de los negocios y de todo que es lo que no se mide, no se puede mejorar. Vale, ¿cómo puedo medir la morosidad? Pues aquí, con las herramientas que tenemos en nuestro día a día, ¿cómo mido yo o cómo sé yo si el otro ha recibido un WhatsApp? ¿Y cómo sé si lo ha leído? Pues porque me ponen al lado de ese mensaje 2 tics y 2 tics en azul para saberlo, con estados de cómo está ese mensaje. Si esto lo traemos a una factura, lo que quieren hacer es estados de cómo está esa factura. Si está enviada, si está aceptada y si está pagada. Y cuándo está pagada. Así voy a poder tener o voy a saber quiénes son los que pagan pronto y quiénes son los que pagan tarde. De hecho, la propia regulación habla de la creación del observatorio de la morosidad para hacer pues listados con empresas que pagan a tiempo e empresas que se exceden en los plazos. Entonces, este es el objetivo de la facturación electrónica. Estados dentro de la propia factura que me permitan a mí saber cuál es el estado real de esa factura. ¿Cuándo entra? Y ahora también lo veremos en una representación gráfica que se entiende yo creo mejor, pero ¿cuándo entrará esto en vigor? Pues aquí dan 12 meses de plazo para adaptarse
desde la publicación del reglamento, que no está publicado todavía, pero se espera justo después. Son dos leyes que, como afectan sobre un mismo objeto, al final se han esperado una a la otra y por eso se ha retrasado más de lo que se preveía. Pero yo creo que inmediatamente después de que se promulgue la orden ministerial de la ley antifraude, se saldrá en breve el reglamento sobre facturación electrónica. Entonces, aquí hablamos de 12 meses desde que se apruebe este reglamento para las empresas que facturen más de 8 millones de euros y 24 meses, es decir, 2 años, para las empresas que facturen menos de 8 millones de euros. ¿Vale? Estas son las dos leyes que tienen dos objetivos diferentes. Una es prevención del fraude fiscal, otra es la reducción de la morosidad, pero que se han encontrado en un mismo objeto, que es la factura. ¿Cómo van a afectar estas normativas sobre ese objeto? Pues me gusta poner esta imagen, que es un poco la representación de la evolución de los monos de Darwin, pero con facturas. Y es que venimos de un momento en el que pues, las facturas yo las emitía en un papel, en el que escribía a boli, el porcentaje de IVA, el descuento, el recargo de equivalencia, las retenciones, lo que quiera, lo escribía a boli y la entregaba pues, en un documento en papel. Después pasamos a facturas en papel, pero ya impresas a través de un ordenador. Y ahora estábamos en la fase de facturas mal llamadas, entre comillas, facturas electrónicas, que son pues un PDF firmado digitalmente o lo que sea, que pues ya enviaba o me comunicaba con ellas a través de formatos pues digitales, PDF, Word, Excel o lo que sea. Aquí y me hace gracia porque parece que el faseado es temporal, pero realmente conozco y sé que entre vosotros habrá muchos que todavía sigáis en el 1 de las facturas, que estéis haciendo facturas a boli y tal, y es muy habitual, pero mucho más de lo que creemos. Seguimos haciendo facturas en papel, seguimos haciendo facturas en papel con ordenador y seguimos haciendo facturas en PDF, en Word o en Excel. ¿Hacia dónde vamos? La ley, la propia regulación, habla de formato estructurado de facturas. Una factura electrónica con formato estructurado. ¿Qué significa este palabra de estructurado? Pues significa que la factura por detrás va a llevar un chorrón de datos como el que aparece en la imagen, entre los que estarán pues los estados de las facturas, entre los que estarán pues esta factura va detrás de la factura 1 y este formato estructurado, código, eh, este código de programación que va a ir por detrás de la factura, pues ilegible para el ojo humano, pero legible para la tecnología para saber, pues eso, el estado de factura, si esa factura ha sido modificada o no ha sido modificada, o lo que sea. Por detrás va a llevar este formato estructurado del que ya habla el propio proyecto de reglamento de la ley de factura electrónica, va a ser el formato 16931, que es el formato correspondiente a la Unión Europea, pero que por delante o en apariencia, para que yo lo pueda leer o yo lo pueda entender, va a ser más parecida a la número 3, o sea, a una factura con sus importes y todo. Pero por detrás, tecnológicamente, va a llevar toda esta corriente de datos. Así, pues tecnológicamente se va a poder ver el estado de esa factura, se va a poder ver que esa factura no se ha modificado, lo que sea. Entonces, estamos pasando de facturas pues en papel hasta facturas en formato estructurado. Pregunta del millón. Excel, Word, PDF, todos estos formatos con los que yo estoy emitiendo facturas, ¿son formatos válidos para este nuevo sistema? Pues no, porque Excel, Word y PDF no permiten hacer facturas en formato estructurado, lo cual va a llevar a que todos tengamos que tener una herramienta de facturación que me permita emitir facturas con este formato estructurado, ¿vale? Perdona Álvaro, nos preguntaba, bueno, Katy, con el tema de qué pasaría con las facturas simplificadas. Yo creo que con más o menos con lo que has indicado, ya dejas claro que tiene que ir a través del programa, porque si no, no serán válidas, ¿no? Con las facturas simplificadas, aquí, sobre todo cuando hablamos en las primeras fases, estamos hablando de facturación sobre todo entre empresas, ¿vale? La Ujú. factura simplificada se suele emitir hacia un
cliente, un consumidor final. Pero, ¿cuál es la experiencia que tenemos ya en el País Vasco con el Ticket Buy, por ejemplo, si os suena? Pues que también se ha introducido, ¿vale? Entonces, creo que la tendencia es a que toda factura pase a través de este formato. Sí que es verdad que tanto la normativa antifraude, o sea, como la normativa Crea y Crece, habla de facturas entre empresas, pero Vale. hasta el autónomo más pequeño tiene al menos un proveedor. Entonces ya es una factura entre empresas y encima la ley Crea y Crece habla de emitir y recibir facturas en este formato, por lo que la tónica habitual va a ser que todo el mundo tenga que tener un programa para esto. Incluso si facturan menos de 6.000 euros, por ejemplo, al año, nos indican también, nos preguntan por aquí. Si hay un tope de dinero, ¿sabes? O sea, que han El, el puesto... tope, el tope de dinero que han puesto ha sido más de 8 millones de facturación y menos de 8 millones de facturación, pero 6.000 euros está por debajo de los 8 millones de facturación, entonces en 24 meses vamos a tener que estar ahí. Vale. Sobre todo, esto, un ejemplo claro lo tenemos ahora, por ejemplo, con la administración pública. Si yo soy fontanero y tengo que emitir una factura a un ayuntamiento porque se ha roto la tubería de un baño, esa factura va en formato electrónico, porque esta obligatoriedad de facturas electrónicas ya está vigente y ya está aplicando en formato facturae con las administraciones públicas. Entonces, va a ser algo similar, solo que ahora ya no solo con administraciones públicas, sino con todas las empresas. Vale. Y en el comercio también nos preguntaban, entiendo que también, porque hablabas de proveedores, ¿no? Claro, Entonces, si, o sea, en principio, factura electrónica aplica para facturación entre empresas, ahora también lo vamos a ver, pero es que tus facturas con los proveedores van a tener que ir en este formato y las facturas que recibas van a tener que ir en este formato, por lo que tendrás que tener una herramienta que te permita leer esa factura y emitir esa factura, o ¿vale? sea, toda empresa, resumidamente, que tenga un proveedor entre medias, tendría Hmm, que tener una herramienta de facturación electrónica, ¿no? Por la explicación que sí. nos indicas. Sí, o sea, es la tendencia y veremos, aparte de todos los proveedores privados, veremos cómo lo resuelve la agencia tributaria, porque creo que habrá una herramienta por parte de la agencia tributaria, pero que será muy sencilla para permitir emitir facturas si tienes poca necesidad de emitir facturas. Pero si tienes que recibir facturas habitualmente y emitir facturas habitualmente, vas a necesitar un programa. Eso. Voy a verlo con ejemplos, que creo Vale, de que acuerdo. todavía se entenderá incluso mejor. Vale, ¿cómo es el procedimiento actual de control tributario? Pues una empresa, mm, la tenemos en el medio, una empresa emite facturas a sus clientes, se la envía en papel, por correo electrónico, en paloma de mensajera, en una servilleta o en lo que buenamente quiera. El cliente recibe esa factura y al cabo del tiempo, pues la empresa recibirá el pago de esa factura y hará la conciliación bancaria o lo que tenga que hacer e irá aglutinando todas esas facturas, tanto emitidas como recibidas, las mete en una bolsa, en una caja o en una carpeta del ordenador y cuando llega pues enero, abril, octubre, julio, le manda todas esas facturas al asesor, el asesor introduce los datos de esas facturas, cumplimenta un modelo, el modelo, por ejemplo, el 303 de IVA, y ese modelo llega a la agencia tributaria. Entre que yo emito una factura hasta que esa factura tiene conocimiento la agencia tributaria pueden pasar en torno a unos 3 meses. ¿Qué hace o a qué me lleva esto? Pues que esto es un proceso lento, que puede haber mucha pérdida de información y que además, pues esto es susceptible de modificación. La factura que yo le envíe al cliente y la factura que yo luego le envíe al asesor, pues el papel lo aguanta todo y me permite incluso que lo pueda modificar o lo pueda cambiar. Esto es lo que pretende evitar la agencia tributaria y que además este procedimiento lento y tedioso de 3 meses pues se reduzca prácticamente a la inmediatez. Vemos la representación con ley antifraude, ¿vale? Voy a separar Verifactu o ley antifraude de facturación electrónica. ¿Por qué? Objetivo de Verifactu, como habíamos dicho, es tener la información por parte de la agencia tributaria cuanto antes y asegurar que esa información es correcta. Vale, pues yo soy una empresa y a partir de ahora, para emitir una factura, tengo que tener un programa
que me permita cumplir con los requisitos que tiene la ley antifraude. Requisitos, recordamos, de inviolabilidad, accesibilidad, inalterabilidad, trazabilidad e integridad en su conservación. Cuando para yo emitir una factura que cumpla con estos requisitos, necesariamente voy a tener que tener un programa, un software o una herramienta de facturación que me permita emitir facturas en un formato que cumpla con todos estos requisitos. Aquí se me cae Word, Excel o el papel, por ejemplo. Luego yo esa factura, pues una vez la emita, la voy a poder enviar a mi asesor o al cliente, pues como venía haciendo, lo que sea, pero es obligatorio emitirla cumpliendo todos estos requisitos. ¿Por qué? La normativa, la ley antifraude, habla de obligatoriedad en cuanto a la emisión de esa factura cumpliendo esos requisitos, porque aunque no la envíes directamente a la agencia tributaria, porque habla de obligatoriedad en la emisión, pero voluntariedad en el envío inmediato a la agencia tributaria a través del sistema que comentábamos, que es el sistema Verifactu. Entonces, obligatoriedad en cuanto a emitir esa factura cumpliendo esos requisitos. Por lo que yo voy a tener que tener un programa que, si la agencia tributaria en cualquier momento me quiere hacer una inspección y me dice, entrégueme usted todas sus facturas, yo voy a tener que cumplir uno de los requisitos, que por ejemplo es el requisito de trazabilidad, y para tener trazabilidad en todas las facturas no es suficiente un número de serie, sino que va a tener que ir una marca dentro de lo que veíamos del formato estructurado, va a tener que ir una marca de esta factura, es la factura número 125 y va detrás de la 124. Entonces, para poder emitir facturas de esta forma, yo voy a tener que tener una herramienta de facturación. Luego, es cierto que habla voluntariedad, decía que el otro de los objetivos es tener la información antes. Uno, que sea correcta, inalterabilidad, integridad, tal, y otro, tener la información cuanto antes. Aquí habla de voluntariedad en el envío, pero es muy curioso cuando habla de voluntariedad en el envío porque si te lees el reglamento hasta el final, en uno de los anexos, habla de que una de las motivaciones de este sistema Verifactu es la reducción de la carga de inspección. ¿Qué me está diciendo? Y esto es absoluta interpretación por una persona o sea, por mí, que me he dedicado tiempo al derecho y intento interpretar las leyes, porque las leyes son muchas veces interpretables. ¿Qué podemos sacar o qué podemos leer entre líneas cuando habla de reducción de la carga fiscal y por eso pongo el sistema de Verifactu? O sea, de la carga de inspección, perdón, y por eso pongo el sistema de Verifactu. Pues que si yo tengo dos empresas, una que me envía religiosamente todas las facturas de forma automática y otra que no me las está enviando, ¿quién tiene todas las papeletas para que le caiga una inspección? Efectivamente, la que no me las está enviando. Por tanto, aquí el sistema Verifactu además habla de que cuando yo envío mediante el sistema Verifactu las facturas de forma inmediata a la agencia tributaria, se entienden que por diseño, la propia factura, para que pueda poner la leyenda Verifactu, se entiende que por diseño ya cumplen con los requisitos de la izquierda, ¿vale? De inviolabilidad, accesibilidad, trazabilidad e integridad en su conservación. Y además, ya lo tiene la agencia tributaria, por lo que pues no me va a pedir que lo conserve, sino que ya tiene ellos la propia información. Además, la normativa habla de la incorporación, y esto es parecido a lo que ha ocurrido con TicketBuy, que ponía antes el ejemplo, habla de la incorporación de un código QR. ¿Para qué es este código QR? Para que mi cliente escanee esa factura y vea, esta factura está dentro de la agencia tributaria o esta factura todavía no está dentro de la agencia tributaria. Y es para lo que sirve la incorporación de ese código QR dentro de la propia factura. Decimos que aquí yo podía, como empresa, seguir enviando las facturas a mi cliente o a mi asesor por canales de correo electrónico. Yo me puedo descargar la factura después de haberla emitido a través de mi programa y enviársela a mi cliente o a mi asesor pues por los canales que considere. Pero también, pues, se entenderá que al final, como mi cliente también es altamente probable, sobre todo también por facturación electrónica, que vaya a tener también una plataforma, pues que directamente él se la pueda descargar desde la nube de la agencia tributaria esa factura y no tenga que hacer pues múltiples envíos o lo que sea. Esa factura, además, como recordaremos, es siempre inalterable,
por lo que va a ser la misma factura la que tenga la agencia tributaria, que la que tenga el cliente, que la que tenga mi asesor. Esto en cuanto a Verifactu. ¿Qué ocurre con facturación electrónica? Pues aquí hablamos, objetivo de facturación electrónica eran los estados dentro de la factura. ¿Cómo puedo yo actualizar una factura con estados? Pues, ¿cómo se hacen los estados de WhatsApp? Pues es que hay información compartida dentro de una nube que me permite a mí modificar la información, enviarte otro mensaje o lo que sea, y tú inmediatamente pues estás viendo ese otro mensaje. Para eso, pues la factura no puede estar en local, sino porque si yo cambio un documento en local, pues, la persona que ha recibido la versión anterior del documento no se le actualiza, pero si yo cambio un documento en la nube, pues se actualiza de forma inmediata. Entonces, aquí yo voy a tener que tener una herramienta que me permita el formato estructurado. La ley que crece habla del EN 16931, que es el correspondiente a, a la Unión Europea. El formato es, voy a puntualizar esto que creo que es interesante. El formato estructurado, que es lo de la derecha, es el EN 931, que son códigos de datos y demás. Pero en apariencia, o lo que es la interfaz, la parte de delante de la factura, va a ser pues un formato como Facturae, Edifact o este tipo de formatos a los que ya estamos habituados, ¿vale? Entonces, bueno, hacer esa pequeña puntualización de que una cosa es los datos que van por detrás y otra la apariencia que va por delante, que pueda ser pues el formato Facturae o Edifact o VL o los que haya. ¿Vale? Entonces, estábamos, perdón, aquí. Este formato estructurado, esta factura, yo voy a tener que subirla a una nube. ¿Cuál va a ser esta nube? Pues puede ser que las grandes empresas o sí, sobre todo las grandes empresas, van a tener una nube privada, la regulación acepta esto, que la empresa tenga una nube privada, es decir, yo pues soy proveedor de supermercados Día, subo esa factura a la nube de Día y Día va a poder decir, oye, pues esta factura te la he aceptado, te la he pagado o te la rechazo o lo que sea. Entonces, esa nube privada, ¿vale? Así, pues entre la empresa y el cliente va a haber esta posibilidad de intercambio de estados, ¿vale? Para que podamos tener el control de si esa factura está pagada, no está pagada, si está aceptada, está rechazada o lo que sea. Todas estas nubes privadas van a acabar en un sistema que el propio reglamento, el proyecto del reglamento, habla de Sistema Español de Facturación Electrónica, que va a ser como una nube común donde yo pueda subir esa factura y mi cliente se la pueda descargar, ¿vale? O pueda interactuar, aceptar o rechazar esa factura desde la nube del Sistema Español de Facturación Electrónica, la nube de la administración. Entonces, el reglamento habla de estas dos posibilidades, o bien las empresas que tengan su propia nube donde yo pueda interactuar y esta información acabará en el Sistema Español de Facturación Electrónica, o bien, pues directamente con el Sistema Español de Facturación Electrónica, yo con mi herramienta emito una factura, la subo a esa nube y mi cliente accede a ella desde esa nube y hace las modificaciones pertinentes. Aquí, si hay algún asesor en la sala, creo que también es muy interesante esta línea que vemos aquí de conexión entre la empresa y el asesor. ¿Qué pasa? Que si yo estoy emitiendo facturas prácticamente en formato definitivo, creo que es muy importante que la herramienta de facturación de la empresa y la herramienta el RP o la herramienta de presentación de modelos o lo que sea del asesor estén conectados. ¿Por qué? Porque si no, yo no le voy a poder dar ese servicio de asesoramiento y nunca mejor dicho. Entonces, aquí, para mí esa línea es bastante importante. ¿Dónde acabarán todas estas facturas? Pues en la agencia tributaria para hacer el procedimiento de control tributario. ¿Cómo tenderá? Y esto es especulación, ¿vale? Esta imagen es especulación, pero ¿cómo tenderá a ser todo? Pues tendré que tener un programa para cumplir con Verifactu y otro programa diferente para cumplir con la facturación electrónica. Pues no, nos caerá a nosotros, a las empresas de software, el balón de hacer formatos que me permitan, pues que sea un formato estructurado, como impone
la ley Crea y Crece, que lleve el QR y los requisitos que me impone la ley antifraude y que la pueda subir a una nube para que mi cliente pues, la pueda recibir y hacer la modificación de los estados. Y que a su vez pues, me dé la opción de enviar por Verifactu hacia la agencia tributaria esta factura. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Y lo decíamos al principio del todo. Simplificación del control tributario. ¿Qué se pretende al final con todo esto? Pues eliminar la carga burocrática y los modelos de facturación. Hay ejemplos, y en países cercanos, como Portugal, por ejemplo, que ya prácticamente la presentación de modelos y de eso se ha visto muy reducida a través de la incorporación de este sistema de facturación electrónica. Porque esto no es un invento de nuestro gobierno, sino que es una imposición que viene desde la Unión Europea y que se está tratando de aunar criterios para que todos tengamos un sistema de control tributario similar dentro de todas las administraciones de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, esto pasaría de un proceso lento de 3 meses, como vemos ahora, a un procedimiento tendente a la inmediatez. Contado todo esto y visto además pues, los titulares de que y la falta de tecnología dentro del ecosistema empresarial español, una pregunta que soléis haceros después de estas charlas es, vale, ¿y por dónde empiezo? Entonces, me gusta intentar hacer un plan de acción para ver qué pasos tengo que dar para adaptarme a esto. Y sobre todo, tenéis ahora mismo, y lo ha mencionado Marcos, Kit Digital, otras muchas subvenciones para apoyar a la digitalización. Todo esto va a llegar y somos muy españoles y esperaremos hasta el último momento para adaptarnos a esto. Pero recomendación es que en lugar de acostumbrarme a emitir facturas desde un programa o desde un software, cuando ya sea obligatorio, pues empezar a hacerlo ahora para cuando ya llegue a ser obligatorio, pues que no tenga que aprender, ¿vale? Porque, y esto es algo muy interesante en todos los estudios, todas las charlas, todo lo que hago yo con las cámaras de comercio y todo, os hago la misma pregunta, o sobre todo si es presencial, me gusta hacer la pregunta, y si es online, pues suelo hacer la afirmación. Pero lo que duele en cuanto a la inversión tecnológica no es económico, y de hecho lo muestran los malos, entre comillas, datos de la penetración del kit digital en nuestro país. No es un problema económico. El problema cuando yo quiero adaptarme a una tecnología es el tiempo que yo tardo en aprender a utilizar ese programa. Nunca tengo tiempo para cambiar cómo venía haciendo a cambiar, pues hacerlo de otra forma. Y salvo que nos obliguen legalmente, no damos ese paso. Y visto está en las estadísticas y los datos que hemos dado antes. Entonces, a mí me gusta hacer este pequeño plan de acción y meter un poco la sensación de urgencia, porque si yo voy aprendiendo desde ya, cuando sea obligatorio no va a ser tan traumático. Entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer? Voy a enfrentar en el plan de acción las dos leyes, ¿vale? Ley antifraude, ley Crea y Crece. La primera, ley antifraude. Lo primero que tengo que hacer, mi software actual, ¿tengo o no tengo? Pregunta 1, ¿vale? Si no tengo, tengo que empezar a buscar. Si tengo que ver que mi programa de emisión de facturas es legal, es decir, me permite hacer o no una contabilidad B, porque pasarían a ser ilegales estos programas. Me permite emitir facturas cumpliendo los requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos. Sí, no. Entonces, esas dos preguntas son, esas tres, perdón, son las primeras que me tengo que hacer. Me voy a la ley antifraude. Nuevamente, ¿tengo software para emitir facturas? Sí, no. ¿Tengo un software para emitir facturas que me permita emitir facturas en formato EN 16931? Sí, no. ¿Me permite subir mis facturas a la nube y puedo poner estados a las facturas que yo reciba? ¿Me permite recibir facturas en este formato? Sí o no. Si hay respuestas antes, en la parte de antes, que sean negativas, es decir, que sea un no, me tengo que ir al siguiente. Análisis de las operaciones habituales. Aquí, para la ley antifraude, ¿cómo estoy emitiendo facturas? ¿Tengo posibilidad de conexión directa para emitir esas facturas directamente a través del sistema Verifactu hacia la agencia tributaria? Sí, no.
Luego es interesante preguntarse cómo estoy gestionando la facturación. Hay muchos casos y son muchas las pequeñas empresas que tienen su facturación o cuando es facturación electrónica o facturación complicada, la tienen delegada en su asesor. Vamos a vivir una situación en la que al asesor es imposible que le dé tiempo a emitir todas las facturas de todos sus clientes. Entonces, si es mi asesor el que me está emitiendo las facturas o lo que sea, ahí tengo que preguntarme si es viable que siga con esto o no. En cuanto a la ley antifraude, pues en lugar de la comunicación con la agencia tributaria, como era el sistema Verifactu, aquí tendríamos que ver mi conexión con el sistema español de facturación electrónica. Y otro dato interesante es ver cuántas facturas electrónicas yo estoy emitiendo con las administraciones públicas. ¿Quién las está haciendo? ¿Cómo las está haciendo? ¿En qué formato se están haciendo? ¿Cómo las estoy enviando? ¿Cuánto tiempo me lleva enviarlas? Toda esta interacción de facturación electrónica con las agencias, las administraciones públicas, que ya es obligatorio, pues tengo que ver cómo lo estoy haciendo. Hecho el análisis de los programas que yo tengo y el análisis de mi operativa dentro de la empresa, pues tendría que empezar a buscar qué programas, qué soluciones, qué precios y todo tienen estas soluciones. Si hay alguna alternativa gratuita por parte de la agencia tributaria que me pueda servir, que van a ser un muy bajo nivel. Si hay alguna subvención de la que yo me pueda aprovechar para dar este paso ahora y no esperar a que sea obligatorio y todo el mundo esté dando este paso y igual me quede sin subvención. Vamos a verlo. Entonces, esto es lo que habría que ver. Y por último, pues la pregunta del millón que me hacéis todos siempre después de dar la charla, ya la rebajo aquí, que la he dicho antes, pero ¿cuándo tengo que estar adaptado? 9 meses después de la aprobación de la orden ministerial, que se espera inminente. O sea, estamos hablando de probablemente entre enero y julio de 2025. De hecho, la agencia tributaria se ha dado como plazo tope para todos estar adaptados julio de 2025. Pero probablemente si la orden ministerial sale ya, se anticipará ese plazo porque los 9 meses empezarán a contar. Para la ley Crea y Crece, un poco más de tiempo. Tenemos 12 meses desde la aprobación del reglamento. El reglamento, hay proyecto de reglamento, pero yo creo que está esperando a que salga definitivamente la orden ministerial de la agencia, o sea, de la agencia tributaria, sí, para publicarse y esos 12 meses para empresas que facturen más de 8 millones. 24 meses para empresas que facturen menos de 8 millones. Hay una pregunta que seguramente os estáis haciendo, pero ¿cómo encaja el SI, el suministro inmediato de información, en todo esto? Vale. En la normativa antifraude, el sistema Verifactu sería un complementario del suministro inmediato de información. Es decir, quien esté en el SI no necesita acogerse o enviar las facturas a través del sistema Verifactu, ¿vale? Son un poco parejos. Sí que es verdad que si no tienes obligación porque no facturas más de 6 millones y estás acogido al SI voluntariamente, te podrías dar de baja del SI para empezar a emitir facturas con el sistema Verifactu. La ley Crea y Crece para todo el mundo, tengas el sí o no tengas el sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra cosa que no tiene que ver, el suministro inmediato de información es control tributario, la ley Crea y Crece, como vemos, va por los estados de las facturas, pues entonces va por otros derroteros y tenemos 12 o 24 meses para todo el mundo. Aquí, pues me gusta terminar con una pequeña reflexión. Todo este rollo que os he soltado de facturación electrónica, me gusta terminar con una pequeña reflexión y es que cuando nos imponen algo a nivel normativo, lo solemos ver o lo intentamos ver como algo negativo, como que nos quieren controlar en cuanto a la facturación, como que cada vez nos pone más trabas para emprender. Y yo esto, vamos, lo comparto, pero cada vez nos pone más trabas para ser empresario, no nos dejan tiempo para dedicarnos a lo nuestro, más burocracia, más papeleo, más cosas que tenemos que aprender. Pero realmente, si nos vamos a casos o a ejemplos, Bélgica, Portugal, Italia, sistemas que ya se han puesto esto en marcha, al final lo que ha hecho ha sido simplificar vuestra burocracia y la burocracia de vuestros gestores y vuestros asesores, lo ha simplificado muchísimo. Y además ha permitido tener mucha más claridad en todo lo que es el ecosistema empresarial. La parte de morosidad, pues ayuda a reducir la morosidad, lo que favorece el ecosistema. Hay muchas cosas que, aunque se vean como cambio y todos los cambios tenemos tendencia a verlo como negativo,
me gusta acabar con esta frase de James Dean, que es que no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que veamos estos cambios normativos como una oportunidad de mejorar mucho mis procedimientos burocráticos o lo que vulgarmente decimos dentro de las empresas de llevar las cuentas del negocio o la contabilidad de mi negocio, pues simplificar mucho estas tareas, porque al fin y al cabo, introducir en un programa o en una herramienta de facturación, introducir los importes y eso no es mucho más difícil que escribirlo con boli, pero nos cuesta dar ese paso a esto. Y la motivación, porque muchas veces podemos quejarnos del coste o la repercusión económica, pero ya he dicho que después de todos los estudios lo que os molesta no es la repercusión económica, porque además ahora tenéis el kit digital, que más a huevo no puede estar, para dar este paso. El problema es el tiempo que yo tardo en aprender a utilizar este programa. Y hay soluciones muy sencillas, que no es más difícil de introducir los datos como los introducía Boli, pero con el teclado del ordenador o del teléfono. Entonces, veamos esto como una oportunidad y no como un riesgo. Todo esto que os he contado, y ahora, Marcos, si hay más preguntas, damos paso, pero todo esto que os he contado es demasiada información. Tengo un documento que podéis escanear en este código QR. Este documento es un pequeño resumen de la regulación, los plazos, lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, incluso menciono pues, subvenciones o soluciones que hay. Este documento es muy interesante para tener en papel, porque aquí al final pues, estamos en una sesión de una hora, hora y algo, y pues se me puede olvidar o puede haber cosas que haya mencionado que sean un poco más complicadas. Entonces, en este documento está reflejado todo lo que os he ido comentando. Y además, he dicho que yo hoy estaba tenso, entre comillas, porque hay mucho revuelo o mucho rumor de que la orden ministerial de antifraude va a salir de forma inminente. Entonces, digo, a ver si se va a publicar durante el jueves 8 de febrero y ya, pues, los plazos que he dado, pues, se ven alterados o lo que sea. Pero también, si os descargáis este documento, nosotros os enviaremos cuando haya actualización, la actualización de los plazos, ¿vale? De cuando salga la orden ministerial, pues trabajaré en hacer esta actualización, si hay alguna modificación en cuanto a algún requisito o lo que sea, y lo incorporaremos dentro de este documento. Por lo que si queréis el documento, lo tenéis el acceso a través de este código QR. Me parece, bueno, dudas y preguntas, si tenéis alguna cuestión. He visto que me las has ido lanzando, pero no sé si habrá alguna más, Marcos. Comento varias cosas. Referente al tema del QR, no os preocupéis porque como el vídeo queda grabado, cuando lo subamos a eventos de acelerapymedigital.es, podéis tener acceso al código QR, ¿vale? Que va a quedar allí en el evento. Y si puedo, adjuntaré también un enlace al archivo para que podáis acceder al mismo. Preguntas, mira, hay varias. Bueno, a modo de resumen, entender que el tema de suministro inmediato te va por Verifactu, que eso ha quedado claro, y luego por el otro lado el formato de software de factura estructurada de cara al Ministerio de Asuntos Económicos, Vale, ¿verdad? mira, es buena pregunta porque a veces tengo tan interiorizado el discurso desde una empresa de soluciones que cumple ya con estas cosas, que hay un paso previo que me he saltado y que creo que va a dejar muy clara esta pregunta, que es muy buena pregunta. ¿Cómo sé si mi software cumple o no cumple con los formatos que me exige la ley? ¿Vale? El reglamento habla de que tu software tiene que hacer una declaración responsable de que está cumpliendo con, con todos los requisitos, no solo con el formato, sino con todos los requisitos que impone la ley. ¿Vale? Entonces, es una pregunta trasladable al software. En nuestro caso, y es que lo he puesto en algún sitio, en nuestro caso hay un sello, que es este sello de Verifactu, ¿vale? Este sello blanco que se ve aquí en medio, que atestigua que nosotros cumplimos con estos formatos, ¿vale? Entonces, el software
va a tener que hacer esta declaración responsable de que cumple con todos los requisitos. Al final, pues la tendencia, salvo quizás softwares más antiguos o softwares en local que tengamos que ya pues no haya actualizaciones o no haya mantenimiento o lo que sea, la mayoría de softwares del mercado, pues si no se quieren quedar sin clientes porque como va a ser obligatorio, ya no van a tener nicho de mercado, pues todos van a tender a adaptarse a estos formatos. Pero, ¿cómo lo sé yo y cómo certifico yo que el mío lo cumple? Pues a través de esta declaración responsable por parte de mi software de que se cumplen con estos requisitos. Vale, perfecto. Luego otra pregunta. Preguntan bastante sobre lo que es la factura simple, o sea, el ticket de caja. En este caso no afectaría, es un cliente Ticket de final, caja ¿verdad? es a cliente final. Entonces, en principio, acabará llegando en una segunda fase, o tercera, o lo que sea. Sí que es verdad que tenemos la experiencia de Ticket Buy, que al final, como yo emito unas facturas en un formato, pues en la factura simplificada acabo metiendo también el código QR y acaba pues siendo lo común, ¿vale? Que aparezca con estos requisitos. Pero el ticket de caja es un ticket hecho a consumidor final, por lo que esta normativa lo que busca es facturación entre empresas. Lo que llamamos B2B, business to business, esto es facturación entre empresas. Entonces, rara vez emito un ticket de caja a un proveedor o a otra empresa, pero bueno, por eso se centra más en lo que es la propia factura y no el ticket. Porque factura sí que emito con, eh, con empresas. ¿Qué ocurre? Pues que la aplicación que yo tenga para emitir facturas, que es lo que ha pasado en el País Vasco, la aplicación que yo tenga para emitir facturas, pues al final me va a permitir emitir facturas y tickets desde el mismo sitio y pues al final pues tiene sentido que acabe siendo en un formato similar o parecido. Y que el propio programa lo acabe integrando, ¿no? Exacto. Porque, O sea, que no tenga una solución para una cosa y otra solución para la otra, pero claro, aquí estamos hablando de que existen todavía cajas registradoras y todo eso que emiten tickets, que ahí pues eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero el enfoque es cliente final, no es empresa. Entonces, vale. eso acabará yéndose y Que a acabaremos corto plazo utilizando. ahora mismo no les Sí, afecta, sino que es más, esto sobre todo está centrado en tema de administración, facturación para administración y facturación entre con empresas. empresa, entre empresas, Exacto. exactamente. Vale, que es uno de los puntos que tienen aquí. Vale. Mm. Preguntan también que para los freelance, por ejemplo, puntualmente, que facturen puntualmente este punto, ¿cómo queda? Vale. Un freelance, igual que si yo soy, y este ejemplo lo tengo en mi cartera de clientes, si yo soy un freelance que me contrata el Ayuntamiento de Murcia para hacer una campaña de promoción de los productos murcianos, esa factura se la tengo que emitir en formato factura E, es decir, en factura electrónica. Independientemente de que sea una factura y que sea para esa empresa, o sea, para el Ayuntamiento de Murcia, para esa administración. La tendencia va a ser la misma, independientemente de que yo tenga que hacer una factura a una empresa puntual, esa factura la voy a tener que emitir en el formato que me exijan de factura electrónica. Entonces, el freelance probablemente se esté preguntando, vale, pues tengo que hacer una inversión económica incluso si solo voy a emitir una o dos facturas. Aquí es donde entraba en que probablemente para temas muy puntuales la agencia tributaria habilitará herramientas muy sencillas que me permitan emitir una o dos facturas en ese formato y que yo pues no tenga que adquirir un programa. Aunque pensamos muchas veces que un programa de facturación solo es una inversión para facturar y al final pues te permite un control de tesorería, te permite un control de gastos, te permite muchas más cosas que sí te van a aportar ese valor que quizá pues para emitir una factura de forma puntual no se lo ves, pero que todo el resto de beneficios que te pueda dar un programa a mayores de la solución, del solventar esta factura puntual que tú puedas tener, pues puede compensar esa inversión que en muchos casos pues estamos hablando de 8 o 9 euros al mes. O sea que tampoco es una inversión excesiva. Entonces, bueno, pues entiendo la pregunta, pero yo he visto el caso de eso, de una persona de marketing que le contrata un ayuntamiento que no tiene forma de hacer facturas en ese formato y que al final pues hemos tenido que hacerla en ese formato porque el ayuntamiento te exige ese formato.
Entonces, creo que la tendencia es regularizar y no hacer excepciones. Sí que es verdad que en esos casos era lo que comentabas, la administración tiene el soporte de factura E, ¿no? Que te la puedes Exacto. hacer para hacerla puntualmente, pero por ejemplo, si lo tienes que hacer a otra empresa, ya tendrías que buscar un Sí, bueno, software de cómo darle soporte. la Bueno, administración tiene dos, que es FACE y FACE eso, vale. B2B, que el FACE B2B sería algo que pudiera parecerse a lo que puedan sacar. Aquí ya lo dejo en manos de la administración porque no sé operativamente cómo lo van a sacar, pero igual que está solventado con FACE, Ujú. pues acabará solventándose FACE B2B o lo que se inventen, como se llame, o facturación electrónica administración o como lo quieran llamar. Pero eso, y van a ser herramientas, pues, a ver, yo siempre, si me quiero desplazar de Madrid a Burgos, siempre puedo elegir entre ir andando, ir en bici, en moto, en coche o en Ferrari. Aquí está la necesidad de cada uno. Si voy una vez y no me voy a comprar un Ferrari para ir una vez, pues evidentemente, eso es la pregunta que me lanza, o sea, que lanza el freelance o lo que sea. Pero bueno, aquí, pues el equilibrio de cada uno. Preguntan si se puede que el sistema español de factura electrónica, el lugar donde supuestamente Hacienda tendrá ¿Sí? toda la parte de depósito en todas las facturas, se puede acceder ya. Mm, creo que no. Ahora mismo se está, o sea, porque hasta que no salga el reglamento, en lo del Ujú. formato estructurado y todo, no va a ser absolutamente oficial. Y encima, el sistema español de facturación electrónica eh, va a permitir el intercambio de facturas entre empresas y entre empresas con la administración. Entonces, entiendo que se pueden entrar a esta segunda pata de entre empresas y la administración, que es factura y demás formatos, donde lo subes a la nube de las administraciones, pero como tal, el propio sistema español de facturación electrónica no está. No sé, o sea, me haces dudar de si tengan ya algún prototipo, alguna prueba, algún piloto que estén probando, pero de momento, o sea, no tiene mucho sentido que ya esté operativo si todavía el formato oficial, aunque, o sea, 99,9% que va a ser el EN 19631, Ujú. porque es el que de los códigos de digitalización de la Unión Europea, las buenas prácticas de la Unión Europea, es el que recomienda, el que impone de forma subyacente. Entonces, 99% que va a ser ese, pero hasta que no tengamos la oficialidad dentro de un documento oficial que sea el reglamento, mmm, Y no, hasta, no hasta está. que no esté vigente este reglamento, que no ha salido todavía oficialmente, Exacto, a partir de que salga será cuando empezamos a contar los 12 y los 24 meses, ¿no? exacto. Vale. Y en caso, esta pregunta es interesante. Si yo facturo a una empresa que factura más de 8 millones, ¿hay que hacerlo a través de factura electrónica aunque yo no tenga esa obligación? Muy buena pregunta porque yo me he leído o sea, me he leído el proyecto hasta el final y esa pregunta se la plantea el propio reglamento en el anexo y dice, vale, ¿y cómo van a convivir las facturas que una empresa de 8 millones de facturación tenga que enviar a una empresa de menos de 8 millones de facturación? ¿Cómo van a convivir esas facturas si la empresa de 8 millones de facturación no tiene la obligatoriedad de tener esa herramienta para recibir facturas en este formato todavía, hasta un año después? Durante ese periodo transitorio de un año, ¿cuál va a ser la convivencia? El anexo da la respuesta y dice que la factura de quien tiene la obligación va a tener que ser expedida desde un programa cumpliendo los requisitos y cumpliendo la nube y demás, pero que a la vez la empresa pequeña, la que no tenga 8 millones de facturación, va a poder exigir recibirla en PDF con firma electrónica, como las está recibiendo ahora. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? Y esto lo recoge el anexo y recoge esta casuística y la solución que da es eso, es que la empresa puede emitir la factura con los requisitos, formato estructurado, N, tal, 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 y emitirla así y luego emitir la misma factura, imprimir esa factura en PDF, legible,
y pasárselo al cliente en formato PDF O sea, imprimirlo desde un programa parecido a Face, ¿no? Por Claro, o ejemplo, sea, si es como... tuviese de tal, y luego se lo puedo imprimir y mandárselo por... Exacto. Si yo me voy aquí, ¿vale? A este, yo puedo tener por la parte de detrás ese sistema estructurado que Ujú. se suba a una nube, donde sea, para que esté dentro del sistema español de facturación electrónica, pero durante este tiempo también ese formato, el propio software me lo permitirá, el imprimirlo en formato PDF. Entonces, imprimirlo en formato PDF y firmado con firma digital para hacérselo llegar a la empresa de más pequeñita. ¿Qué creo yo que pueda pasar? Y yo trabajo con muchas empresas que tienen proveedores grandes que al final te obligan, entre comillas, a eh, tener un programa, porque es doble trabajo para ellos. Yo, por ejemplo, cuando trabajas con supermercados Día, los transportistas que le llevan mercancía Día o lo que sea, Día tiene ya una plataforma en nube en la que te obligan a subir sus facturas. O sea, sus facturas, los documentos de, pues no sé, pues por ejemplo, en el caso de transportistas, que yo he trabajado con muchos transportistas que trabajan con Día, pues tienes que subir las licencias de los camiones, las inspecciones del frío dentro de las neveras de los camiones para controlar toda la calidad. Pues al final la tendencia va a ser que el proveedor grande va a contagiar, o permitirme esta palabra, pero va a influenciar al pequeño. Mira, oye, yo no te voy a estar enviando la factura, la tengo que hacer en un formato y luego imprimírmela, enviártela a ti por correo. Hágase usted con una plataforma para que yo las pueda enviar y solo tenga que hacer un paso. Pero es verdad que es muy buena la pregunta porque se lo plantea el propio regulador y lo trata de resolver en el anexo, diciendo que eso, que durante este año de convivencia, pues podemos hablar de que emita la factura en ese formato, pero que a la vez haga una impresión en PDF para que el receptor de esa factura la tenga en un formato legible por él. Claro, pero por ejemplo te preguntan, la ley de empresas como día no te puede obligar, por ejemplo, a usar esa plataforma, ¿no? No te puede obligar. Bueno, a ver, no te Ya, puede entre obligar, comillas. pero no te puede Te da el obligar soporte, ¿no? Pero y te da la legalmente. opción. Ya, No te, ya, no ya, te ya. puede obligar legalmente, pero te da la opción de si quieres trabajar conmigo, trabajas así, si no, pues no. O sea, o sea, yo es que esta casuística no es factura electrónica en concreto, pero esta casuística yo la he vivido. Si yo soy transportista y Día tiene que cumplir con unos requisitos de calidad en cuanto a los alimentos, una de esas partes de los requisitos de calidad es el frío del transporte y el tiempo Ujú. de transporte. Si yo como transportista digo, mira, es que yo te quiero traer esas inspecciones en papel, y Día le dice, mira, tengo 2 millones de transportistas, no puedo hacer una excepción con usted, o me lo sube así o no trabajo con usted. Sí, que te lo Entonces, van a poner como una condición más para si quieres trabajar que- conmigo o y, seguramente la parte de facturación. sí, y pongo el ejemplo de Día, pero bueno, me permito la licencia de decir marcas, pero cualquier otra empresa, porque el Ya. Corte Inglés funciona parecido. Pensad que para una empresa que gestiona un gran volumen, sobre todo de proveedores pequeños, Ujú. pues necesitas llevar algún control centralizado. O sea, no imaginaros que todo proveedor entrega al Corte Inglés los albaranes en papel. O sea, pues el Corte Inglés le va a decir, oye, mira, esta no es mi forma de trabajar. Pues Ujú. supongo que pase algo parecido. Ahora, estamos hablando, o sea, la pregunta es muy buena y la solución por parte del legislador está, pero estamos hablando del conocimiento que yo tengo del día a día, nunca mejor dicho, qué acaba pasando. Y al final, pues la empresa grande acaba mandando, entre comillas, e imponiendo un poco su Sí. criterio. Y luego, por ejemplo, dice, están emitiendo, yo estoy emitiendo con factura, facturas de varios clientes, y el problema que veo es que el número de la factura me sigue como si solo fuera un emisor y no me permite cambiar el número para que cada emisor tenga su correlación. Y pregunta si en vuestro caso, con vuestro software, por ejemplo, te pasaría igual. Vale. Mira, esa es otra de las preguntas que a nivel técnico se está haciendo, ¿vale? Porque hablan de formato Facturae, pero probablemente se le dé una vuelta al formato Facturae para que recoja este tipo de cosas. Los números de emisor o los números de factura es algo que ahora mismo no tienen la relevancia
que tendrán en el futuro. Pero es que incluso no como número de factura o número de emisor, sino que toda esa información irá embebida detrás, en el formato estructurado, Ujú. en el chorrón de datos. Entonces, cuando tengas que emitir una factura, esa trazabilidad, que es lo que ahora te dan los números, pues se va a ver modificada. Y la trazabilidad quiere decir que si yo emito una factura a... Voy a poner los ejemplos que ya he puesto para no dar más marcas, pero si yo emito una factura a día y emito otra factura al Corte Inglés, no puede darme, o sea, el sistema o el propio software no puede entender que ese número de emisión es el mismo. Ahora, si se va a poner en un formato de código de unos y ceros o si se va a poner en lenguaje de programación por detrás o lo que sea, es algo que se está desarrollando. La orden ministerial ya despejará todas las dudas. Ya el reglamento que se publicó el 6 de diciembre de antifraude despejaba bastantes dudas en cuanto a esto y al final, o sea, aquí hay una carga de trabajo que recae sobre nosotros y no sobre vosotros. O sea, sobre nosotros tenemos que, por propio, pues el mismo caso que en día. O sea, al final a nosotros la regulación nos impone unas normas y vamos a tener que cumplir con esas normas. Entonces, la trazabilidad, que es lo que te da los números, y la inalterabilidad, que también te lo da esos números, o sea, ese sistema que ahora se utiliza de números, veremos si sigue siendo un sistema de números o si es un sistema de formato estructurado por detrás. Y sí o sí, el software para hacer la declaración de responsable, es decir, nuestras soluciones y las soluciones que ponga la agencia tributaria, FACE, B2B y todo eso, van a tener que cumplir con todos los requisitos. Y ahí en cuanto a números, tanto números de serie como números de emisor, como todo, pues ahí van a tener que pensar en cómo se va a ejecutar. Yo creo o pienso que va a ir más bien por detrás y aunque sigas teniendo número de facturas y todo eso, pues que la relevancia va a estar detrás del documento y no en el número. En el número. Y la autofactura, por ejemplo, empresas que reciben autofactura de De nuestros agricultores clientes, o... eso es, y no tienen obligación de hacer factura, pero sí de registrar lo que es el número de serie, o sea, la serie y el número correspondiente, ¿cómo les afecta a ellos o cómo tienen que realizarlo a partir de ahí? La autofactura es un caso bastante especial. O sea, yo me lo he encontrado cuando, por ejemplo, o sea, trabajo con un agricultor o lo que sea y me tengo que hacer la propia factura cuando le compro a él. Es un sistema un poco diferente, pero yo creo que la tendencia, y como digo antes, es a simplificar. ¿Por qué esta autofacturación de esta forma? Pues entiendo que porque operativamente durante este tiempo, pues el agricultor o quien sea, pues no tiene la posibilidad de emitirte esa factura, la tenga que hacer yo técnicamente o lo que sea. Pero pensemos que al final el objetivo de todo esto, en lugar de lo que parezca con el formato estructurado, es simplificar. Entonces, si yo al final tengo una plataforma que me permite emitir facturas, es que me da igual que esa factura, incluso, y con la expresión, pero sea hacia mí y cumpliendo estos requisitos de la autofactura. Sí que es verdad que no habla porque yo esto lo conozco a nivel práctico, pero no lo he leído a nivel legal. La autofactura no la menciona dentro del reglamento. Entonces, no sé si quedaría dentro o fuera de todo esto. Pero entiendo que la tendencia, si yo ya tengo una herramienta para emitir facturas en ese formato, me va a acabar dando igual si esa factura es a un tercero o si esa es una autofactura. Ahora bien, no puedo resolver tajantemente esto porque no está en el reglamento. Se irá viendo con la casuística, pero siempre quiero tener una dirección en cuanto a este trabajo y es un poco parecido a lo de factura simplificada o ticket de caja que al final yo voy a tener una herramienta que me va a permitir emitir facturas en los formatos en los que yo quiera, cumpliendo siempre la herramienta con los requisitos legales. A veces en alguna de las charlas lo meto y no, en esta no lo he metido, pero me gusta hacer lo que es una pequeña reflexión y es que hasta 2018 no hubo un documento que demostraba que el colibrí podía volar, pero es algo fehaciente que el colibrí vuela. Entonces,
hay muchas veces que le damos vueltas a qué formato, N320, o sea, 16931, chorrón de datos, trazabilidad, números, tal. Al final, lo sencillo es, vale, yo tengo un programa en mi móvil o en mi ordenador y le doy a emitir factura y ya atestigua al programa que cumplo con todo. Fin, o sea, independientemente de hacia dónde vaya esa factura o donde sea, o sea, cae en el bando de la tecnología este tipo de preguntas más técnicas que en el bando al final del usuario. Es que si el usuario tiene que estar pensando que cómo programo una factura para emitirla a este, cómo programo una factura para emitirla a otro, qué campos tengo que rellenar, qué campos serán obligatorios aquí, qué campos serán obligatorios allá, al final me dedico a facturar y no me dedico a mi trabajo. Entonces, al final, pues la tecnología, y de hecho quien lo haya utilizado un programa, un software, ve que emitir una factura es hiper sencillo y que solo tienes que seleccionar 4 cosas y se te autocompletan todos los campos. Y no tengo ni que andar metiendo CIFs porque los trae del registro mercantil y no tengo que andar metiendo direcciones porque tengo una ficha de cliente que ya sabe qué cliente es y qué dirección y no lo tengo que andar buscando. Entonces, al final, aportan mucha solución en este sentido. Referente al kit digital, y ya cerrando un poco este punto, los requisitos básicos que tiene la solución de factura electrónica con el kit digital, ¿cubre lo que estamos hablando? Cubre lo que... es buena pregunta porque como estamos en temas de plazos, o sea, cubrirá lo que estamos hablando. Tú si contratas una solución de factura electrónica ahora, en los propios requisitos, de hecho, me los he estudiado bastante, en los propios requisitos de kit digital ya te habla incluso de facturas ilimitadas y de cumplir el compromiso de que cuando esté cumpla con todo eso. O sea, ahora Entonces, sí te pone lo de Facturae, porque eso sí que te lo incluye como un te lo... requisito de Exacto. básico de lo que hay, pero me surgía la duda si lo cumple, pues eso, todo, o sea, que te ponen la solución y cumplirías para facturar a la administración en ese punto sí, y la duda entre el B2B. Vosotros, o sea, en general, cumple, o sea, escrupulosamente hablando, cumple, todavía no, porque no se sabe exactamente los requisitos, pero tiene que tener el compromiso de que cumplirá cuando Vale, o sea, salga. que se tiene Entonces, que hacer la adaptación del software o que el exacto. software estará adaptado Nosotros, a esa por, normativa. porque entendáis la situación, nosotros estamos actualizando todos los días el BOE para que en cuanto salgan los requisitos, tenemos que adaptar nuestra plataforma a todos los requisitos. Vale. Entonces, antes de 9 meses. O sea que el tiempo corre en nuestra contra, pero bueno, pero sabremos, o sea, sabes darle respuesta y están todos los requisitos técnicos, todas las consultas que ha hecho la agencia tributaria de los datos, de cómo van a ser los datos, cómo tal, se están preguntando desde las empresas de software. Al final, es simple pensar que nosotros, si no, nuestras soluciones, si no cumplen con la norma, nos quedamos sin clientes. Entonces, vamos a tener siempre que estar cumpliendo con todos esos requisitos. Vale, ok. Pues muy bien, por nuestra parte no hay más preguntas. Creo que, bueno, Álvaro, sobre todo agradecerte todas las respuestas, la disponibilidad. Creo que nos has puesto en situación sobre un tema que genera bastantes dudas y que va a estar candente durante estos años. Y, y a modo de resumen, lo que hemos indicado, o sea, al final, si tenéis ya proveedores de software, hacerles consultas también sobre estos temas, mirar qué proveedores de software os pueden dar servicio, mirar temas de subvenciones a nivel de kit digital y luego, sobre todo, el punto principal va a ser cuando salga el reglamento. O sea, una vez aprobado el reglamento, ahí empezará lo que es La la cuenta cuenta atrás. detrás para la implementación de esto, que al final es lo que él dice. O sea, lo han tomado por una línea de facturación con la administración y de facturación entre empresas. Luego, según salga el reglamento, irá también haciendo frente a ciertas situaciones como puede ser el tema de la autofactura o como pueden ser temas más de tickets simples de cara al cliente final, pero que a día de hoy eso no lo tocan. Y luego un software de facturación, por lo que se ve, va a ser necesario en gran medida para las empresas. Ah, Correcto, perfecto el resumen. Yo además voy a pinchar a dos cosas, que es si eres empresa, también pregunta a tu asesor
para ver cómo lleva, y si eres asesor, vete informando a tus clientes de que esto va a cambiar. Porque si no, el mercado de los despachos profesionales, de las asesorías y gestorías, que está tremendamente desbordado con todos los cambios legales en cuanto a pues, la normativa referente al laboral, salario mínimo y todo, y está tremendamente desbordado, va a ser muy difícil que si no lo prevé desde ya, sea capaz de dar este paso adelante. Entonces, aquí este juego porque conozco la realidad, o sea, si tienes asesor, pregunta cómo están viviendo estos cambios. Si eres asesor, vete informando a tus clientes, porque si no, te vas a comer que todos tus clientes el día de antes te vayan a llamar y decir, oye, que me dicen que tengo que emitir facturas así, que mis facturas ya no valen. Pues nada más, muchísimas gracias por tu participación, Álvaro. Muchas gracias a los asistentes por el tiempo y quedamos a vuestra disponibilidad para cualquier duda y pregunta. Vale, Álvaro, Muchas pues gracias, Marcos. damos finalizado el webinar. Un saludo a todos. Hasta Un luego. abrazo. Adiós. Adiós.